En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Seguimos adelante con estos capítulos sobre el libro de Don Columba Marmio, Jesucristo ideal del monje. Este es el 6º capítulo, en el cual comenzamos el 4º capítulo de la primera parte del libro. Como hicimos con los 2 capítulos anteriores, los vamos a dividir en 2 partes, de modo tal de que la primera parte del capítulo 4 del libro la vemos en este video, y la segunda parte del capítulo 4 del libro lo veremos en el video que sigue. Bien. Entonces vemos el capítulo 4 de la primera parte del libro, Jesucristo ideal del monje, de Don Columba Marmio. Este capítulo 4 trata de la comunidad como familia, en particular de las actividades y sentimientos que deben reinar en la comunidad. En primer lugar, las relaciones jerárquicas entre el abad y los monjes. Repite o se asemeja, se acerca a la temática que vimos en los videos anteriores. La comunidad copia la estructura jerárquica de la Iglesia, ¿no? Presentamos simplemente nosotros las ideas, ¿no? La comunidad copia la estructura jerárquica de la Iglesia, así como la Iglesia tiene una estructura jerárquica, hay un papa, hay obispos, así también la comunidad tiene una estructura del mismo tipo. Las autoridades intermedias, hay autoridades intermedias en la Iglesia, las hay también en la comunidad, pero en la comunidad las autoridades intermedias no pueden apartarse del querer del superior. El gobierno del abad, no obstante, no es despótico, sino según la regla, cuyo intérprete principal es el mismo abad. El abad debe contar con consejeros que le ayudan en el discernimiento. Incluso en las cosas más importantes, el abad reúne a toda la comunidad, o sea, más allá de su consejo, incluso a toda la comunidad en las cosas más importantes, porque Dios puede revelar su voluntad a través de los jóvenes. Cuando los monjes se reúnen, sea en el consejo, sea toda la comunidad para tratar algo importante, no se trata de una reunión al tipo de una Cámara de Diputados en donde cada uno quiere imponer el propio parecer. Por el contrario, cada uno manifiesta con humildad su opinión, buscando solamente el discernimiento colectivo. El código establece los casos en donde el consejo es meramente consultivo o los casos, por el contrario, en donde se requiere la aprobación del consejo, ¿no? Porque hay veces que el consejo es meramente consultivo, el abad tiene que de alguna manera preguntar qué opinan, y pueden opinar todos unánimemente una cosa, pero el abad hacer otra, ¿sí? Porque es meramente consultivo. Mientras que hay veces que no, que el abad, para tomar una decisión, tiene que contar con la aprobación de su consejo. Esas cosas están tipificadas en el código, sinceramente ahora no recuerdo. Me parece recordar, pero probablemente me equivoco, el caso de la expulsión de un religioso. Tiene que no lo puede hacer sin el consentimiento de su consejo, me parece recordar. Bien, la cuestión es que están tipificadas acá. Este primer punto, donde habla todo el tema de la autoridad en la comunidad, está de alguna manera cercano a los videos que vimos antes, pero igual es más que nada, se trata de cómo tiene que vivir la comunidad. Y entonces está
mostrando este aspecto de obediencia al abad más que nada como estilo de vida, cosas que se hacen, describiendo las actividades. Eso está haciendo en este capítulo, describir las actividades de los monjes, ¿no? Y entre la descripción que hace, muestra las cosas concretas que tienen que vivir con el abad. El capítulo anterior, en cambio, en los dos videos anteriores, veíamos cómo tiene que ser el abad, cómo el súbdito tiene que quererlo, pero no tanto las cosas concretas que tiene que hacer, sino más bien el espíritu que tiene que reinar. Acá, por el contrario, está mostrando cosas concretas que tiene que vivir la comunidad, y entre esas cosas concretas, en este primer punto, cómo se vive este tema de la obediencia al abad. Bien, una vez que el abad toma la decisión, consultó con su consejo, consultó con toda la comunidad. Por ejemplo, me recuerdo en la finca, cuando se eligieron los santos que iban a ver en el retablo del presbiterio de la iglesia, se consultó a todos, todos opinaban, ¿no? Entonces, en las cosas más importantes, trascendentes, se pide la consulta de todos. Bien, se pide la consulta de todos, se pide la consulta de los consejeros, pero una vez que el abad decide, nadie impugna esa decisión. Una cosa es antes de la decisión del abad, en donde cada uno da su opinión e incluso pueden manifestarla uno contrario a otro. Incluso el abad puede dar su opinión y yo doy la mía contraria a la que la dio él, porque el abad todavía no tomó la decisión, está simplemente dando la opinión. Pero una vez que el abad decide, nadie impugna la decisión, ni en público ni en privado. Lo contrario sería murmuración. Bien, y la idea que inspira a todo esto es que la comunidad funcione como una familia, con el papa que toma las decisiones. Así también la comunidad, el abad, el superior, la superiora, toman las decisiones. Indudablemente Dom Columba Marmio piensa de una familia con buenos principios, ¿no? En donde se valora la autoridad y se valora la virtud de la obediencia. Hoy en día no sé si hay muchas familias que viven así, porque hoy en día la autoridad es sinónimo de despotismo y la obediencia no es considerada virtud. Bien. Pero la cuestión es que la comunidad tiene que funcionar como una buena familia, y así como en una buena familia el papá toma las decisiones, en la comunidad las toma el abad. Y esto tiene un fundamento teológico, que todos somos hermanos en Cristo. Entonces, si todos somos hermanos en Cristo, tenemos que comportarnos como una familia. Segundo punto, dentro de las actividades propias de esta familia, es la oración. La oración. Dom Columba Marmio le está hablando particularmente a monjes. Igualmente, todo esto se puede adaptar a la vida religiosa en general. Bien, los contemplativos, en cuanto tales, no tienen como fin principal ni cuidar a los pobres, ni misionar, ni enseñar, sino buscar a Dios. Entonces, en cuanto tal, ¿no? ¿Cuál es el fin del contemplativo? ¿Por qué? Claro que este es un contemplativo misionero. Y entonces también tiene como fin misionar, perfecto. Pero en cuanto contemplativo, el fin no es misionar. Va a ser misionar en cuanto contemplativo misionero. Pero en cuanto contemplativo, el fin que tiene es buscar a Dios. Todas las otras actividades son secundarias y como consecuencia de esta búsqueda.
¿no? Y entonces hace sí actividades secundarias, pero son como consecuencia de esta búsqueda. O de alguna manera las hace para buscar a Dios o por buscar a Dios surgen espontáneamente estas actividades. Pero de alguna manera todo gira en el contemplativo en torno a la búsqueda de Dios. ¿Qué pasa? Todos los cristianos deben buscar a Dios, no solamente los contemplativos. Pero los contemplativos se dedican propiamente a eso. Son como profesionales de la búsqueda de Dios. Pongo el ejemplo ahora porque no sé si lo puse por escrito. Es como el manejar. Todos tenemos que manejar. Más o menos, casi todos manejan. ¿Sí? Yo tengo que ir a las contemplativas y tengo que agarrar el auto y manejar, ¿no? Entonces todos tenemos que manejar. La hermana encargada de compras tiene que agarrar el auto y manejar. Incluso en las contemplativas hay algunas que manejan y tienen que manejar para llevar a alguna hermana al médico o lo que sea. Pero no somos pilotos profesionales, no somos taxistas, ni camioneros, ni pilotos de Fórmula 1. Entonces todos manejamos, pero un piloto de Fórmula 1 se dedica a manejar. Todos manejamos, pero un camionero que trabaja 12 horas al día se dedica al manejar. Está manejando 12 horas por día, ¿no? Entonces, si bien todos manejamos, hay algunos que tienen como profesión manejar. Bien, todos los cristianos tienen que buscar a Dios, pero los contemplativos tienen como profesión buscar a Dios. Se dedican a buscar a Dios. Son como el piloto de Fórmula 1 de la búsqueda de Dios. ¿Tá? Por eso son profesionales de la búsqueda de Dios. Profesionales de la búsqueda de Dios. Esta búsqueda de Dios se hace principalmente con la oración. ¿Cómo buscamos a Dios? Principalmente en la oración. Nuevamente, entonces, todos los cristianos tienen que rezar. La oración no es propiedad del contemplativo. Todos tienen que rezar. Pero los contemplativos se dedican a eso. ¿Cuál es tu profesión? Soy médico. Por mi profesión me dedico a hacer operaciones, interventos quirúrgicos. ¿Cuál es tu profesión? Soy contemplativo. Por mi profesión me dedico a rezar. ¿Sí? Son especialistas, profesionales de la oración. Por eso al padre Vuela le gusta decir que debemos ser profesionales de la oración. Es una frase que yo le he escuchado más de una vez. Tenemos que ser profesionales de la oración. Sí. Bien, el término profesionales de la oración aparece en diversos lugares. Uno lo busca, hace una recherca, una búsqueda, y aparece en diversos lugares. Me parece que es original de Pablo VI. No lo puedo asegurar, pero me parece que el término profesionales de la oración es original de Pablo VI. Si bien yo no lo pude encontrar en Pablo VI, lo busqué y no lo encontré, encontré un documento hecho en conjunto por la Sagrada Congregación para los Obispos y por la Sagrada Congregación para los Religiosos, en donde el documento se trata de la relación que tienen que tener los obispos con los religiosos, por eso es hecho en conjunto por las dos sagradas congregaciones, en donde aparece profesionales de la oración, entre comillas, y citado como de Pablo VI. Y la cita dice que fue dicha el 28 de octubre del año 1966. Sin embargo, en la página del Vaticano no aparece que Pablo VI haya dicho algo ese día. Entonces, o lo que dijo ese día no está en la página, o hay un error y en vez de ser 28 de octubre, capaz que es 28 de enero, o capaz que es 28 de octubre de
60, no sé, de otra fecha, o no sé, no sabría. Pero bueno, la cuestión es que parece citado y después aparece en muchos lugares, ¿no? Pero parece que profesionales de la oración es una idea original de Pablo VI. Profesionales de la oración. Y cuando hablamos de oración hablamos de Santa Misa, hablamos del oficio, hablamos de la lección, hablamos de la adoración, hablamos del rosario, ¿no? O sea, tiene que ser especialistas en vivir el rosario, especialistas en participar de la Santa Misa, especialistas. Bien, como la obra de encontrar a Dios es una obra que es más de Dios que nuestra, porque nadie lo encuentra si Él no se deja encontrar, debemos dejar que Dios nos conduzca en la oración. El que nos tiene que conducir principalmente es Él. Bien, muy sencillo entonces. Que entre las cosas que debemos de hacer en nuestra comunidad es dedicarnos a la oración. Pero dedicarnos a la oración como lo nuestro, profesionales, ¿no? Y esto lo aplica el Padre Vuela no solamente a los contemplativos, sino a todos los religiosos, ¿no? Principalmente lo que hace el religioso es rezar. Bien, aunque es verdad que el contemplativo de un modo más particular todavía. Otra actividad, tercer punto, es propiamente la segunda actividad, porque el primer punto era cómo vivir la obediencia, pero no hablaba propiamente de una actividad. Entonces la primera actividad en el segundo punto, la oración; la segunda actividad en este tercer punto, el trabajo. El trabajo. No sabría decir si todos los religiosos tienen bien en claro el valor del trabajo. Bien, en el trabajo se busca también a Dios. ¿El religioso debe ser un profesional del trabajo? No, porque hay trabajadores, ¿no? Pero sí tiene que ser un profesional del trabajo que busca a Dios. O sea, ¿yo soy profesional del trabajo? No, yo soy profesional de la albañilería. Ese es mi trabajo. ¿Yo soy profesional del trabajo? No, yo soy profesional de la medicina. Ese es mi trabajo. Bien, el religioso tiene que decir, yo soy profesional del trabajo, pero no del trabajo en general, sino del trabajo que busca Dios. Que no es solo el trabajo de buscar a Dios, sino que es vivir el trabajo como búsqueda de Dios. En el trabajo se busca a Dios, se encuentra a Dios. Tanto es así que es complementario con la oración. De modo tal de que en un monasterio que se reza pero no se trabaja, no hay grandes frutos. En un monasterio que se trabaja pero no se reza, no hay grandes frutos, eso es más evidente todavía. Pero hay frutos, y muchos frutos, en los monasterios que se reza y se trabaja. Y eso es lo que dice Dom Columba Marmio, ¿no? La experiencia muestra que cuando los monjes han sabido orar y trabajar más, en esos momentos se han dado los mejores frutos de santidad monástica. Bien, ¿por qué? Bien, en el trabajo el hombre imita a Dios de modo particular. Por eso el trabajo sirve para encontrarlo. Nos hacemos en el trabajo muy semejantes a Él. Para que vean que tan importante es el trabajo en la vida del monje y en la vida del religioso en general. San Benito no preceptúa explícitamente ni el cilicio ni la disciplina,
pero sí habla explícitamente del trabajo como penitencia, ¿no? Entonces, fíjense que el trabajo es tan importante que San Benito le dedica mucho al trabajo en sus explicaciones, mucho más que a la penitencia, por ejemplo. Entonces, es necesario el trabajo. El ocio, que viene por la falta de trabajo, es muy malo para la vida espiritual. Por eso el trabajo tiene también esa ventaja. Más argumentos por los cuales hay que trabajar. Cristo vino a trabajar, era carpintero. No es el hijo del carpintero, no es carpintero. Querer imitar a Cristo más de cerca es querer trabajar. El religioso que quiere imitar a Cristo, quiere imitar el estilo de vida, pobre, ¿sí? Casto y obediente, trabajador también. Trabajador. Según el texto de la regla, el tiempo disponible después del oficio divino debe dedicarse al trabajo manual o a las lecturas que, intensamente rumiadas, faciliten la búsqueda de Dios. Entonces, se habla del trabajo y de la lección, después del rezo comunitario del oficio, se habla del trabajo y de la lección como búsqueda de Dios. El santo legislador consagra un capítulo entero al trabajo manual. Permite que en el monasterio se ejerzan diferentes artes y oficios. ¿Sí? Trabajo manual, artes, oficios. Pero solo en casos de verdadera necesidad los monjes recogerán mieses por sí mismos. O sea que el trabajo del religioso no tiene el fin de un mal necesario. Bueno, nosotros venimos acá a rezar, pero bueno, como tenemos que comer y como tenemos que, la casa tiene que estar limpia y como tenemos que atender a los enfermos y como tenemos que llevar la economía adelante, bueno, trabajamos, ¿no? Como algo de necesidad instrumental, circunstancial para la vida de este mundo. No es eso el sentido del trabajo en el religioso y particularmente en el monje. Tanto es así que San Benito trataba de evitar el trabajo que se hacía meramente para comer. Si era necesario lo hacemos igual, pero se habla de trabajo manual con otro sentido, evidentemente. ¿Por qué? Porque el trabajo para comer, si es posible, es mejor que no lo hagan los monjes. El trabajo del monje debe estar vivificado por la obediencia para que sea santificador. ¿Sí? En el apostólico, bueno, o sea, trabajo sin obediencia, no pasa nada. Evidentemente no estás buscando a Dios, te estás buscando a vos misma. Y es lo peor que puede pasar. Hacemos una pausita y decimos que el apostolado en el activo, ¿sí?, o en el apostólico, ocupa varias de las dimensiones del trabajo del monje. No es que sean equivalentes el apostolado en el apostólico y el trabajo en el monje. No decimos eso. Aparte también el monje hace apostolado. Sí, es un tema que se podrá hablar en alguna otra oportunidad. Y el apostólico también hace trabajos, y muchos, ¿no?, más allá del apostolado. Pero en líneas generales podemos decir que el apostolado coincide en varias dimensiones con el trabajo, de modo tal de que el apostolado también se debe servir para buscar a Dios como lo hace el trabajo,
y que también tiene que ser vivido en la obediencia como se debe vivir el trabajo. Es más, el trabajo sirve para buscar a Dios, entre otras cosas, porque es un trabajo obediente. También en sí mismo sirve, ¿no? Porque imitamos a Dios, pero entre tantas cosas, ¿por qué el trabajo me sirve para encontrar a Dios? Entre tantas cosas, porque es un trabajo obediente. Como pasa con la penitencia, todo trabajo fuera de la obediencia es presunción y vanidad. El trabajo, por tanto, o sirve para unirnos a Dios o sirve para alejarnos de Él. Porque se vuelve en presunción, en presuntuoso y vanidoso. Entonces, si lo hacemos por vanidad, o si lo hacemos como lo hacen los animales, ¿sí? Para comer, el animal propiamente no trabaja, ¿no? Pero si nosotros el trabajo lo hacemos solamente para comer, para satisfacer nuestras necesidades materiales, es una actividad animal, ¿no? Y no es que nos acerque a Dios. Y si lo hacemos por vanidad, peor. Entonces el trabajo tiene esta peligrosidad. Es un instrumento, como también la tiene la oración, ¿no? Porque en la oración también nos podemos buscar a nosotros mismos. Pero el trabajo tiene esto, ¿no? O lo hacemos para buscar a Dios, o es un obstáculo más que una ayuda. Entonces, preocuparse mucho en transformarlo en instrumento de búsqueda de Dios. Bien, hasta acá lo que dice Dom Columba, evidentemente un super resumen. Ahora vemos, y velozmente, vamos en 27 minutos, ahora vemos velozmente algunas consideraciones sobre el trabajo tomadas de las Labores Exercens de San Juan Pablo II, año 1981. Bien, cuando el hombre, hecho a imagen de Dios, varón y hembra, siente las palabras procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla, aunque estas palabras no se refieren directa y explícitamente al trabajo, indirectamente ya se lo indican sin duda alguna, como una actividad ya se lo indica al trabajo, sin duda alguna, como una actividad a desarrollar en el mundo. Entonces el Papa San Juan Pablo II ve, cuando Dios crea al hombre, varón y mujer, y le da este mandato, henchid la tierra, sometedla, ahí está mostrando la vocación al trabajo que tiene el hombre. Que no es simplemente trabajar para darte de comer, sino es guiar la creación según la voluntad de Dios. Es colaborar con Dios en el trabajo de la creación. Es trabajar con Él, y por eso, bien hecho, es guiar a la creación al encuentro con Dios. Y por eso bien hecho tiene que ser un encuentro con Dios, y por eso el trabajo es búsqueda de Dios. Más aún, continúa San Juan Pablo II, demuestra su misma esencia más profunda. El hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos, por el mandato recibido de su creador de someter y dominar la tierra. ¿Sí? Imagen de Dios está muy relacionado con trabajo. En la realización de este mandato, el hombre, todo ser humano, refleja la acción misma del creador del universo.
Ya lo va a decir ahora, pero tengan muy en cuenta que este mandato es antes del pecado original. Es verdad que después ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero no es que el trabajo sea un castigo por el pecado, sino que la búsqueda de Dios por el trabajo se va a hacer penosa por el pecado, eso es verdad. Pero el trabajo en sí mismo considerado es esa búsqueda de Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Es algo súper bueno. Tanto es así que el mandato es anterior al pecado original y permanece después del pecado, porque Dios quiere ser encontrado por el hombre. Somos entonces semejantes a Dios, obramos semejantes a Él. Por tanto, trabajamos como Él crea. Se trata de llevar a la creación en su camino de unión con Dios. El Papa señala cómo el trabajo muestra y construye la dignidad humana. Muestra la dignidad humana y la construye. O sea que es reflejo de la dignidad humana, pero vos te estás haciendo digna con el trabajo. Pero es también el trabajo un ambiente lleno de temores. En la realidad, después del pecado original, es un ambiente lleno de temores, de amenazas, de fatigas, de sufrimientos, de daños y de injusticias. Tantas injusticias se sufren en el trabajo. El trabajo muestra la dignidad del hombre, le fue encomendado antes del pecado, pero después del pecado es un lugar de castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sudor que no solo muestra fatiga, sino también tentaciones y conflictos. ¿Qué quiere decir con el sudor de tu frente? ¿Que me voy a cansar? No, que voy a sufrir, que voy a tener tentaciones, que van a haber injusticias, que van a haber conflictos. Igualmente el castigo ese, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no es solo castigo. Ese sudor tiene también valor redentor. El sudor de tu frente, cuando trabajes, te va a hacer pagar tus pecados, va a ser redentor. Por eso en el trabajo encontramos nuestra dignidad, nuestra imitación de Dios, nuestra unión con Él, nuestra oportunidad de pagar nuestros pecados, nuestra oportunidad de colaborar con nuestra redención y con la redención. ¿No? Entonces cada vez que toca la campana y vamos a trabajar, tendría que ser realmente un gozo y llenarnos de emoción, porque la campana marca el inicio de esto, ¿no? De encontrar nuestra dignidad, de imitar a Dios, de unirnos a Él, pagar nuestros pecados, colaborar con la redención. No obstante, con toda esta fatiga y quizás en un cierto sentido debido a ella, ¿sí? Estas son las palabras del Papa que reafirman lo que nosotros acabamos de decir. No obstante, con toda esta fatiga y quizás en un cierto sentido debido a ella, el trabajo es un bien del hombre. Es un bien del hombre. No obstante, con toda la fatiga e incluso gracias a la fatiga, es un bien del hombre. Si este bien comporta el signo de un bonum ardum, es un bien arduo para conseguir, según la terminología de Santo Tomás, esto no quita que en cuanto tal sea un bien del hombre. Y es no solo un bien útil o para disfrutar, no hacen el trabajo para comer o para que esté más ordenada la casa, sino que es un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Continúa la cita, queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, del hombre en cuanto hombre, ¿no? Porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las
propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Si se prescinde de esta consideración, no se puede comprender el significado de la virtud de la laboriosidad. La laboriosidad es una virtud. ¿Y por qué es una virtud? Porque el trabajo es un don, porque el trabajo es un bien, porque el trabajo me une a Dios, porque puede ser informado por la caridad, porque es un, ¿no? Y entonces por eso la laboriosidad es virtud. Y más en concreto no se puede comprender por qué la laboriosidad debería ser una virtud. En efecto, la virtud, como actitud moral, es aquello por lo que el hombre llega a ser bueno como hombre. Entonces, si la laboriosidad es una virtud, es porque el trabajo te hace bueno. Y en el fondo, como uno es bueno en la medida que está unido a Dios, es porque el trabajo te une a Dios. Bien, y leo simplemente por razones del tiempo, lo más rápido posible, sin comentarios, todo este texto que en la encíclica viene referido a Cristo, el hombre del trabajo. Esta verdad, según la cual a través del trabajo el hombre participa en la obra de Dios mismo, su creador, ha sido particularmente puesta de relieve por Jesucristo, aquel Jesús ante el que muchos de sus primeros oyentes de Nazaret permanecían estupefactos y decían: ¿de dónde le viene a éste tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No es acaso el carpintero? En efecto, Jesús no solamente lo anunciaba, sino que ante todo cumplía con el trabajo el evangelio confiado a él, la palabra de la sabiduría eterna. Por consiguiente, esto era también el evangelio del trabajo, pues el que lo proclama, él mismo era hombre de trabajo, del trabajo artesano, al igual que José de Nazaret. Vino a trabajar, trabajaba, se lo conocía como tal. Y toda obra de Jesús es evangélica. Era un trabajo evangelizador, era el evangelio del trabajo. Aunque en sus palabras no encontremos un preciso mandato de trabajar, más bien una vez la prohibición de una excesiva preocupación por el trabajo y la existencia, ¿sí? Está hablando de los pájaros del cielo que tienen comida, los lirios, ¿no? Que ni Salomón se viste como ellos, o sea que no hay que manijearse con el trabajo en la búsqueda de bienes materiales. Hay que hacer el trabajo más comunión con Dios, ¿no? Entonces, aunque en sus palabras no encontremos un preciso mandato de trabajar, no obstante, al mismo tiempo, la elocuencia de la vida de Cristo es inequívoca. Pertenece al mundo del trabajo, tiene reconocimiento y respeto por el trabajo humano. Se puede decir incluso más. Él mira con amor el trabajo, sus diversas manifestaciones, mira con amor las diversas manifestaciones del trabajo, viendo en cada una de ellas un aspecto particular de la semejanza del hombre con Dios, Creador y Padre. ¿Y esto de dónde lo sacamos? De las parábolas. ¿No es Él quien dijo: mi Padre es el viñador? Transfiriendo de varias maneras en su enseñanza aquella verdad fundamental sobre el trabajo que se expresa ya en toda la tradición del Antiguo Testamento, comenzando por el libro de Génesis. En los libros del Antiguo Testamento nos faltan múltiples referencias al trabajo humano, a las diversas profesiones ejercidas por el hombre. Basta citar, por ejemplo, la del médico, farmacéutico. Acá yo saqué las citas, ¿no? Pero en el original cada cosa viene con las citas todas las veces que en la Biblia aparece eso, ¿no? Pero la Biblia habla del trabajo y habla muy bien del trabajo. Basta citar, por ejemplo, las referencias a médico, farmacéutico, artesano, artista, herrero, alfarero, agricultor, estudioso, navegante, albañil, músico, pastor y pescador. Son conocidas las hermosas palabras dedicadas al trabajo de las mujeres. Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, en sus parábolas sobre el reino de Dios, se refiere constantemente al trabajo humano, al trabajo del pastor, del labrador, del médico, del sembrador, del dueño de casa,
del siervo, del administrador, del pescador, del mercader, del obrero. Habla además de los distintos trabajos de las mujeres. Presenta el apostolado a semejanza del trabajo manual, de los segadores y de los pescadores. Esta enseñanza de Cristo acerca del trabajo, basada en el ejemplo de su propia vida durante los años de Nazaret, encuentra eco particularmente vivo en las enseñanzas del apóstol Pablo. Este se gloriaba de trabajar en su oficio, probablemente fabricaba tiendas, y gracias a esto podía también, como apóstol, ganarse por sí mismo el pan. Con afán y con fatiga trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice San Pablo. De aquí derivan sus instrucciones sobre el tema del trabajo, que tiene carácter de exhortación y mandato. A estos recomendamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su pan. Si el que no trabaja, que no come. Así escribe a los tesalonicenses. En efecto, constatando que algunos viven entre vosotros desordenadamente sin hacer nada, el apóstol también en el mismo contexto no vacilará en decir: el que no quiere trabajar, no coma. En otro pasaje, por el contrario, anima a que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como obedeciendo al Señor y no a los hombres, teniendo en cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. En conclusión, vuestro trabajo no es simplemente un medio para ganarse la vida, comer, cuidarse entre ustedes y mantener la casa ordenada. Tampoco es simplemente un recurso para descansar la mente después de tantas horas de oración y de celda. No, tiene un valor positivo de unión con Dios y deben aprender a llevarlo a cabo con ese espíritu y con ese fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.